Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu, Centro Educativo Liceo Enriquillo, Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja, Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck, Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez, Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña, Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes, Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echason Láyenes, del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco, Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Iman North, Centro Educativo North Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hoy tenemos unas clases muy interesantes. En mi asignatura de Lengua Española hablaré sobre el uso de los conectores de secuenciación temporal y adverbios de modo. En Ciencias de la Naturaleza conoceremos las enfermedades del sistema respiratorio y en inglés aprenderemos el uso de la coma. ¿Están listos para aprender desde casa? Hoy aprenderemos sobre Lengua Española, Ciencias de la Naturaleza y Lenguas Modernas, con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raicy. Apreciados estudiantes,
Sean bienvenidos, bienvenidas a su clase de lengua española del día de hoy. Me siento muy alegre porque están ahí, empáticos y sobre todo con mucho interés de continuar aprendiendo desde casa, preservando la salud. Recordemos que la educación es el traje de gala para asistir a la fiesta de la vida. Miguel Rojas, mexicano. Sí, jóvenes, nuestra mejor vestimenta es la educación. Esa que la sociedad necesita sea exhibida por nosotros. Ya iniciamos nuestro viaje hacia el saber con su maestra Rosa Cepeda. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Recuerdan que en encuentros anteriores hablamos sobre los conectores y para qué se usan. También sé que han trabajado en otros grados los adverbios, para qué se utilizan y la función que desempeñan dentro del texto. Estoy segura de que al finalizar el tema serán capaces de identificar los conectores de secuencia temporal que aparecen en una crónica. De igual modo, podrán identificar los adverbios de modo que aparecen en la misma. Considerando todos esos conocimientos, continuarán aprendiendo sobre los dos puntos importantes de la crónica que les mencioné anteriormente. Veamos. Los conectores son palabras que generalmente sirven para unir ideas y frases dentro de una oración. Pueden servir tanto para comenzar o finalizar un texto que le aporta coherencia. Por ejemplo, inicialmente retroalimentaremos el tema de los conectores. Finalmente explicaremos los adverbios de modo. Aquí vemos el conector inicialmente, el cual sirve para iniciar el párrafo, y el conector finalmente para finalizar. Los conectores temporales permiten unir las distintas partes de un texto relacionadas entre sí por el paso del tiempo. Al momento de producir una crónica, los utilizamos para relacionar lo que vamos narrando por el paso del tiempo. Un punto importante es que este tipo de conector puede referirse a hechos y circunstancias tanto en tiempo presente, pasado y futuro. Por ejemplo, en este momento estoy en el cine. En este ejemplo podemos denotar que el conector se está refiriendo a un hecho de tiempo presente. Así también se puede referir a hechos o circunstancias del tiempo pasado o futuro. Vamos a comprobar si estamos aprendiendo. En las siguientes oraciones que vemos acá en la pizarra, vamos a seleccionar el conector que aparece de secuencia temporal y el verbo. En la primera oración, en la noche ellos salieron hacia el cine. El conector de secuencia temporal que aparece en esta oración es en la noche. En la noche ellos salieron hacia el cine. El verbo de esta oración es salieron, conjugado en tiempo pasado. Por ende, este conector está denotando una acción que ocurrió en el pasado. La segunda oración, más tarde iré al supermercado. El conector de secuencia temporal que aparece en esta oración es más tarde. Más tarde iré al supermercado. El verbo que aparece es iré, en futuro. Más tarde iré al supermercado. Este conector está denotando un hecho que va a ocurrir en el futuro. Existe una diversidad de conectores temporales, de los cuales pueden elegir lo que mejor consideren para la producción de sus crónicas. Tengan pendiente que al momento de elegirlos deben seleccionar aquellos que favorezcan a mantener la coherencia y concordancia en la secuencia de acontecimientos que van relatando. A continuación les muestro una tabla de diversos conectores temporales.
deben trabajarla en su cuaderno de apuntes y estudiarla. Es muy importante que siempre pidan la ayuda de su docente guía en cada proceso de enseñanza-aprendizaje. Tabla de los conectores de secuencia temporal. En ese momento, en este preciso momento, anticipadamente, al mismo tiempo, al instante, por último, luego, al transcurrir de los años, sincrónicamente, después, años después, entonces, más tarde, por la tarde, con anterioridad, más adelante, previamente, paralelamente, en la mañana, previo, en primer lugar, al caer la noche, simultáneamente, desde el principio. Muy bien, chicos, hemos visto una serie de conectores temporales y lo usamos para secuenciar nuestras actividades. Es necesario que tengan coherencia con el tiempo verbal y con lo que se quiere comunicar. Los invito a que lean conmigo la siguiente crónica y que vayan deduciendo los conectores de secuenciación que irán apareciendo. Lucía venía todas las mañanas a mi casa cuando éramos niñas. Recuerdo que allí por el año 1990, ambas jugábamos en la calle desde la mañana hasta que caía el sol. Sin embargo, luego de unos cuantos años, Lucía dejó de venir a jugar. Claro, el tiempo pasó y ya no teníamos 10 años. Ella y yo ya íbamos a cumplir los 15 para la primavera de 1995. Era lógico que ella ya no viniera a jugar como lo hacíamos antes. Sin embargo, tampoco me visitaba. La Navidad de 1995 ni siquiera me llamó por teléfono. Al parecer, mi amiga Lucía estaba de novia con un chico muy apuesto. Los años pasaron y yo lamenté su distanciamiento, pero otras amistades llegaron a mi vida. Sin embargo, algo iba a ocurrir el 17 de junio de 2000, a las 2:35 p.m. Lucía vino a mi casa como en los viejos tiempos, solo que en esta ocasión ella se encontraba desconsolada, ya que su madre estaba a punto de fallecer. En ese momento, todo mi dolor y angustia se esfumó para poder contener su dolor. Ya no importaba su distancia durante estos años. Su mamá sufrió una agonía durante casi 4 meses y el 1 de octubre de 2000 falleció, producto de un cáncer fulminante. El dolor de Lucía era inmenso, pero estaba contenida y acompañada por todos sus seres queridos. Hoy, 15 años después de aquel acontecimiento, puedo decir que Lucía y yo seguimos siendo muy amigas, como cuando venía a jugar por las tardes del año 1990. ¿Observaron las palabras resaltadas en negritas? ¡Excelente! Dichas palabras son conectores de secuenciación temporal. Sí, así como lo escucharon, son conectores de secuenciación temporal. Desde la mañana, luego, antes, en ese momento, durante, después, cuando. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver y escuchar el segundo punto de nuestra clase del día de hoy. Mami, la maestra de lengua española me dejó una tarea donde debo de identificar el adverbio en una oración, pero yo estoy muy confundida en esa oración. Lenny, pero yo te puedo ayudar. Léeme la oración y vamos a identificar los adverbios. La oración es: la crónica narra los hechos, siguiendo muy bien el orden cronológico. ¿Cuál es el adverbio en esta oración? Lenny, mira, lo que pasa es que en esta oración hay 2 adverbios, la palabra muy y la palabra bien.
Ah, y en una oración pueden haber dos adverbios. Claro que sí, mi amor. Ok. No es lo mismo que te digan eres inteligente a que te digan eres muy inteligente o eres demasiado inteligente. La palabra muy y demasiado marcan la diferencia. Es por ello que el adverbio le da un matiz especial al significado de la oración cuando se incluye en la misma. Me imagino que ya saben ¿qué es un adverbio y para qué se utilizan? Un adverbio es una categoría gramatical o parte de la oración que modifica y complementa a los verbos, adjetivos y a otros adverbios. Se utilizan para expresar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y dudas. Por ejemplo, compré mucho. Mucho, adverbio de cantidad. Aquí está modificando o complementando el significado del verbo compré. Compré mucho. También el adverbio es una palabra invariable, es decir, no varía, no dispone de accidentes gramaticales, no tiene que guardar una concordancia con el género femenino, masculino y el número singular y plural. Por ejemplo, aquí tenemos dos oraciones. La primera, mi hija sabe mucho. La segunda, mis hijos saben mucho. En ambas oraciones, el adverbio es mucho. Adverbio de cantidad. Ahora vamos a analizar las categorías gramaticales de ambas oraciones. En la primera oración tenemos un adjetivo posesivo, mi. Tenemos el sustantivo o sujeto hija. Tenemos el verbo sabe. Acá, estas categorías, tanto el adjetivo posesivo como el sustantivo o sujeto y el verbo, guardan una relación de semejanza entre el género y el número. El género es femenino y el número es singular. Mi hija sabe mucho. En la segunda oración vemos, mis hijos saben mucho. Aquí varían estas categorías antes explicadas. Vemos el adjetivo posesivo mis, el sujeto o sustantivo hijos y el verbo saben. Estas tres categorías concuerdan en género y número. Pasaron de estar en singular a estar en plural, en el género masculino. Pero, ¿qué quiero que entiendan muy bien en esta explicación? Que variaron tanto el adjetivo posesivo, el sujeto o sustantivo y el verbo. Pero los adverbios se mantuvieron iguales, invariables. Mucho, mucho. No se dice muchos en este caso porque esta palabra está funcionando como un adverbio. Ahora vamos a poner manos a la obra. Trabajaremos en equipo. Ustedes van a identificar el adverbio en cada oración y la profe Rosa va a señalar a qué parte de la oración está modificando o complementando ese adverbio. Iniciemos. Oración número 1. Ella camina lentamente.
El adverbio es lentamente. Está modificando el verbo camina. Verbo más adverbio. La oración número 2. La casa es muy hermosa. La palabra muy es el adverbio que está modificando al adjetivo hermosa. Adverbio más adjetivo. Oración número 3. La parada del autobús está demasiado lejos. Demasiado es el adverbio que está modificando al adverbio lejos. Adverbio más adverbio. Los adverbios se clasifican en adverbio de lugar, indica el sitio donde se encuentra algún ser u objeto. Ejemplo, allí, allí estás tú, delante, encima. Adverbios de tiempo, indica el momento en que se realiza la acción verbal. Ejemplo, antes, antes íbamos al cine todos los sábados. Después, anoche, ayer. Adverbios de modo, aluden o indican la forma o manera en que se realiza la acción verbal. Ejemplo, amablemente. Ustedes se comportan amablemente con todos, cruelmente, ágilmente. Adverbios de cantidad, aportan información cuantitativa, es decir, hacen referencia a cantidades. Ejemplo, menos, cada vez estás menos negativa, más, mucho, poco. Adverbios de afirmación, se utilizan para afirmar o reforzar la información. Ejemplo, ciertamente, ciertamente eres una estrella. Sí, exactamente, obviamente, seguramente. Adverbios de negación se utilizan para negar algo que si lo omitimos parece positivo. Ejemplo, no, no me parece bien lo que haces, nunca, jamás. Adverbios de duda se utilizan para expresar posibilidades. Ejemplo, posiblemente, posiblemente vaya a cenar contigo, quizás, tal vez. Observemos el siguiente esquema en el que les presento de forma resumida lo que expliqué anteriormente. Sigamos aprendiendo. Adverbios de lugar, aquí, ahí, allí, encima, debajo. De tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora, después. De modo, bien, mal, regular, amablemente. De cantidad, más, muy, mucho, poco, bastante. De afirmación, sí, también, cierto, ciertamente. De negación, no, tampoco, nunca, jamás. De duda, quizás, acaso, probablemente. Bueno, chicos, ya conocimos el adverbio y sus tipos. Ahora vamos a puntualizar sobre los adverbios que se emplean en la producción de una crónica para expresar el modo en que ocurren las acciones que se van relatando al producir la crónica. Les reitero, en la producción de la crónica se emplean los adverbios de modo. Ahora practiquemos lo aprendido. Leamos el siguiente texto e indiquemos los adverbios de modo que aparecen en el mismo. Ana se levantó el viernes 14 de marzo a las 10 a.m., como era de costumbre. Luego de desayunar, partió, salió por la puerta hacia las oficinas de su trabajo, que quedaba a pocas calles de su hogar. Al cruzar la gran avenida San Martín, no se percató que un automóvil venía en sentido contrario y sin poder esquivar a Ana, el automóvil la atropelló. Ana fue trasladada al hospital más cercano. Afortunadamente, 2 días más tarde, Ana fue dada de alta con lesiones menores y controles médicos externos. Identifiquemos los adverbios de modo que aparecen en el texto. Muy bien,
En el texto leído solo aparece un adverbio de modo y este es afortunadamente. Otros adverbios que aparecen en la crónica son pocas, no, sin, más, cercano y tarde. A partir de lo aprendido, vamos a responder verdadero o falso según cada enunciado. Número 1. La palabra levantó, subrayada en el texto, es un adverbio, verdadero o falso. La respuesta correcta es falso porque es un verbo. Número 2. Los adverbios modifican a un sustantivo, verdadero o falso. La respuesta correcta es falso, porque modifican a un verbo, adjetivo o a otro adverbio. 3. El texto leído en el ejercicio anterior es una crónica, verdadero o falso. La opción correcta es verdadero, porque se relatan los hechos en un orden cronológico. 4. Los adverbios de dudas afirman lo que decimos o expresamos en la locución, verdadero o falso. La respuesta correcta es falsa. Lo hiciste bien, muy bien, felicidades. Queridos estudiantes, de esta forma hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. No olviden lo que aprendimos de que los conectores temporales son muy importantes en la producción de una crónica, ya que permiten secuenciar el tiempo en que ocurren los hechos. Asimismo, los adverbios son esas partes invariables de la oración que modifican y complementan a los verbos, adjetivos y a otros adverbios, y que los que se utilizan frecuentemente en la redacción de la crónica son los de modo, los cuales indican la forma o manera en que se realiza la acción verbal. Muy bien, les invito a seguir repasando el contenido de la clase de hoy. Asimismo, a consultar a su docente guía, tutor, familiar ante cualquier inquietud sobre el tema. Nos volveremos a ver en una próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.